Buenas, buenas. Yo soy Claire Cantillo. Y yo, Melissa Guarín. Y juntas creamos este podcast porque estamos convencidas de que a través de conexiones entre mujeres diversas podemos inspirar a otras a ser protagonistas de su propia historia. Aunque nos falten 100 años para alcanzar la paridad de género. Porque sí, si no lo sabías, nos faltan 100 años para tener las mismas oportunidades que los hombres. En este espacio encontrarás conversaciones poderosas con líderes reconocidas, con empresarias, con mujeres del día a día y nuestras reflexiones sobre los logros de esas mujeres que han marcado un antes y un después en la equidad de género. Todo esto porque queremos visibilizar su valentía y sus hazañas, para que otras mujeres lo tomen como referencia y se atrevan a generar cambios en el espacio en donde se encuentran, convirtiéndose así en proezas que jamás nos imaginamos posibles. Hola a todas y a todos los que nos escuchan, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Proeza Podcast. Hoy vamos a estar hablando con Juliette Chevalier, desarrolladora de software, que enseña y diseña cursos de programación y tecnología para congresos y escuelas de todo el mundo. Juliette es amante de la tecnología y por eso escribe semanalmente un newsletter donde habla de tecnología, los modelos de educación alternativa y los comportamientos extraños pero perspicaces de las personas. Aparte del trabajo, Juliette es una yogi de origen vegetal. Le encanta hablar sobre tendencias futuras e inversiones interesantes. Hola Juliette, bienvenida a Proeza Podcast. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicas? Gracias por invitar. La verdad que un honor para mí estar aquí con ustedes. Juliette, un gusto también para nosotras tenerte. Esperamos en este capítulo conocer tu historia un poquito más y que nos des tu perspectiva acerca de cómo está la mujer en la industria de la tecnología. Juliette, nos gustaría mucho empezar este capítulo con tu historia. Cuéntanos dónde naces, quién es tu familia, tus amigos, qué estudiaste, dónde trabajaste y dónde empezaste a conectar con la tecnología. Bueno, yo en realidad viví y nací toda mi vida en Panamá, hasta que me fui a estudiar en Estados Unidos. Estudié ciencias políticas y relaciones internacionales y la verdad que lo amé. Creo que muchas veces, especialmente cuando hablo de mi conexión con tecnología, esta parte de mi vida como que parece un poco loca, pero yo en realidad siempre le huí mucho al tema de las matemáticas, las ciencias, le tenía mucho miedo creciendo, creo que me intimidaba mucho. Y una vez pues me gradué de la universidad, empiezo a trabajar para el gobierno panameño. Estuve representando a Panamá ante organizaciones de Naciones Unidas en Suiza y ahí fue, digamos, donde pude ver desde más de cerca pues todos los obstáculos y los problemas que tenemos, no solamente dentro de Panamá, sino realmente incluso a nivel global. ¿Por qué no podemos resolver cambio climático? ¿Por qué no podemos resolver las migraciones masivas y el problema de los refugiados que tenemos a nivel global? Entre tantos otros problemas. Y para mi sorpresa, me di cuenta que realmente teníamos unos espacios con personas con mucho talento, teníamos pues todos los recursos del mundo invertidos en tratar de resolver esto, teníamos mucho interés y todo el mundo con la mejor disposición, y había como un componente que faltaba, que básicamente impedía que pudiéramos como planeta resolver estos problemas que nos afectaban a todos. Y un poco en esta búsqueda y en este estudio de patrones y investigación, pues entro en un hoyo negro donde me doy cuenta que en gran parte no los estamos pudiendo resolver, es por un problema de procesos, ¿no? Naciones Unidas fue creado en los 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, con un interés de sentar a todos los países en el mismo espacio, lo cual es un acontecimiento histórico súper emocionante y que ha logrado muchísimo, pero que realmente con el pasar del tiempo pues no ha cambiado mucho en su estructura a lo que era en ese momento. Entonces, pues esto trae una gran cantidad de problemas, especialmente considerando lo diferentes que son las culturas, las expectativas hoy en día. Y de lo que me doy cuenta es que realmente esto es un problema más que nada de procesos. Entonces, en esa búsqueda, pues en maneras de optimizar procesos, manera de volverlos más transparentes, más efectivos, para poder aprovechar mi tiempo representando a Panamá y aportar, empiezo a entrar poquito a poquito en el mundo de qué acontecimientos y herramientas tecnológicas existen para aportar este problema, qué herramientas y qué está haciendo realmente la gente alrededor del mundo, los diferentes países, y así es como empiezo a atender, digamos, un eventito aquí, otro cursito allá, empiezo a aprender a programar yo misma desde mi casa, hasta que eventualmente digo, y bueno, me doy cuenta que si realmente quiero tener un impacto directo y tangible en el mundo, pues me sale mejor dejar la burocracia atrás y meterme en el mundo de la tecnología.
Entonces en ese momento renuncio a mi trabajo y me mudo a Berlín a aprender a programar. Y una vez termino el curso, pues empiezo a trabajar como freelancer, empiezo a enseñar un poquito lo que acabo de aprender como TA primero dentro del bootcamp de programación. Luego de ahí me empiezan a mudar a diferentes ciudades, escalo como para ser una de las profesores líderes del programa y eventualmente después de casi 2 años y medio de ser nómada digital enseñando y programando, pues empiezo a trabajar en una agencia de desarrollo de software. Esta agencia estaba basada en Estados Unidos, yo trabajé remota en Panamá, primero solamente como desarrolladora, luego ya como líder de mi equipo, eventualmente termino como VP de proyectos especiales, hasta ahora que entonces ya estoy trabajando para otra compañía que se llama Aragon, donde estoy ayudando a desarrolladores a hacer contratos inteligentes y colaborar dentro de la industria del blockchain. Qué cool, me encanta cómo lo describes y suena súper fácil. Suena súper fácil programar, suena súper fácil ser mujer y escalar en esta industria. Sin embargo, las cifras cuando las vemos nos sorprenden, ¿verdad? Las carreras profesionales en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que por sus siglas en inglés STEM, se dice que son los empleos del futuro, ¿verdad? Ahora todo está migrando a lo digital, a lo automatizado, la nube, etcétera. Sin embargo, pues las mujeres hemos estado históricamente como que tan representadas en este sector, y una cosa que nos llama mucho la atención, que a pesar de que pues en esta industria se pueden encontrar como muchos de los cargos con altos niveles de ingresos, no tenemos muchas mujeres que están siendo valoradas en el sector. Tú que haces este salto y te vas hacia la programación y todo este tema de desarrollo, ¿cómo ves el panorama de las mujeres en el campo de desarrollo tecnológico? Mira que es interesante la pregunta porque por más de que esa es la realidad actual, digamos que no siempre fue así. Cuando vemos la data histórica, realmente en los comienzos de la programación, las primeras programadoras éramos mujeres. Se dice que la primera persona que se dio cuenta que las computadoras podían hacer algo más que solo cálculos, que podían realmente crear algoritmos y operaciones complejas, fue Ada Lovelace, llamada la primera programadora. Y esto es así porque se veía que programación era realmente un trabajo de segunda, ¿no? Un trabajo que hacían las secretarias, algo que no era realmente de tanta importancia como lo era el hardware, que era algo así ya más físico, más mecánico, y ahí era donde supuestamente realmente estaba el oro, ¿no? Entonces es interesante, digamos, mapear y ver la transición, y ahí hay muchas teorías de cómo terminamos siendo ahorita mismo solamente el 5% de las desarrolladoras del mundo mujeres, lo cual es un porcentaje incluso más chico que ha venido en decremento en los últimos años, lo cual a mí la verdad que me vuela la cabeza. Y lo interesante es que ahorita mismo, pues ya el dot boom habiendo pasado varios años, se están viendo realmente las consecuencias de esa falta de diversidad dentro del sector. A nivel económico, dentro del mismo producto, en realidad, por más de que solamente el 5% de las mujeres somos quienes estamos desarrollando estos productos, pues igual el 50% de las mujeres globales, ¿sabes? Las mujeres alrededor del mundo están utilizándolos. Entonces existe una discrepancia y un gap muy grande entre quien lo produce y quien lo utiliza, y eso genera pues decrementos en ingresos, eso genera falta de diversidad y colaboración y representatividad en la toma de decisiones de los roadmaps de los productos. Entonces se está viendo, digamos, ese giro y ese interés real a nivel corporativo de involucrar a más mujeres dentro de estas organizaciones. Y ahorita mismo es un tema de cómo logramos que más mujeres se interesen también, porque creo que es muy fácil echarle la culpa que las compañías no quieren a mujeres o que ha sido así un problema sistemático, pero realmente también a nivel cultural, pues lo que le comentaba en antes, a mí tampoco me interesaba nada técnico de niña. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Qué ha estado pasando ahí que ha realmente cambiado el panorama? Y creo que esa es como la próxima parte de la discusión que se está dando a nivel global. Sí, mucho tiene que ver también con el sistema patriarcal en el que nosotras nos han metido desde que existimos, ¿no? Muchas cosas, como lo dices tú, eran diseñadas para mujeres, otras para hombres. O sea, qué curioso que lo que mencionas anteriormente, que todo lo que era del software era más considerado como trabajo de mujer, y hoy en día es lo que está marcando la parada a nivel mundial y en todo lo que tiene que ver con el futuro tecnológico. Sí, totalmente. En realidad es interesante porque cuando ves un poco la historia, mucho tiene que ver con los juguetes que nos dan. No sé si les pasó, pero de niñas
pues yo me acuerdo de mis cenas de Navidad, a mí me daban una Barbie y a mis primos le daban unos carros voladores o unas máquinas y yo estaba ahí como que, uy, yo también quiero estas cosas que hacen cosas súper poderosas y yo ahí con mi Barbie como que, bueno, la visto, la desvisto, la maquillo, o sea, ¿qué tanto puedo hacer? E incluso cuando se ve a nivel histórico, a los hombres no solamente les regalan, digamos, más máquinas o cosas un poco más técnicas de niños. Cuando nació primero la computadora personal, a quienes le estaban regalando computadoras era a los niños, no a las niñas. Entonces de ahí es cuando realmente se empieza a ver esa transición grande de más hombres entrando al espacio, porque los hombres, digamos, eran más nativos de este tipo de dispositivos, estaban jugando con máquinas desde niños y hacía más natural la transición para que cuando entraran a carreras de universidad, pues estuvieran más interesados en estos temas. Poquito a poquito, si de repente en un salón de clases ahora hay 80, 90% hombres, pues yo como mujer en secundaria ya no me siento que pertenezco a ese espacio. Es más, me intimida con quién voy a estar, cómo voy a poder comunicarme, ¿será que yo pertenezco ahí adentro? Y todas esas preguntas, digamos, surgen incluso desde antes de entrar a la universidad y hacen que perdamos el interés. Y de ahí, obviamente, pues una vez imagínate que sí logras y llegas a la universidad y sí pasas los 4 años y terminas graduándote y quieres entrar al espacio laboral, pues belleza, entras y de ahí nos enfrentamos con otro tipo de retos, ¿no? Los retos clásicos de cualquier mujer en un sector técnico y incluso en cualquier sector, pues del gap salarial, los retos como madre, los retos como cuidadora de casa y todo este tipo de temas culturales que existen, pero adicionalmente a eso, somos personas colaborativas, somos empáticas, no queremos tomar temas controversiales. Y en un espacio donde estás rodeada de hombres todo el tiempo, pues esa falta de asertividad en nuestros comentarios está directamente relacionada con una falta de incremento y de posicionamiento dentro de las organizaciones. Entonces, algo que vemos mucho cuando vemos la data, por ejemplo, es que las mujeres, así sea cuando entran al espacio tecnológico, se quedan mucho dentro de las carreras a nivel junior, no terminan subiendo. Y hay muchas razones ahí interesantes para investigar, pero realmente es un tema, como presentabas antes, de las oportunidades y cómo podemos nosotras mismas aprovechar y empoderarnos también dentro de este espacio donde realmente somos muy pocas las que participamos. Juliet, y yo creo que es súper importante lo que tú decías en un punto anteriormente, y es que los juguetes y también el entorno social al que estamos expuestos los hombres y las mujeres es muy diferente, ¿no? Y yo creo que también influye mucho el lugar del mundo donde nos encontremos, no sé, porque por ejemplo, en América Latina la tecnología en algún punto era percibida como algo costoso, entonces eso hacía que las mujeres también nos alejáramos, ¿no? Porque ya hemos hablado en otros capítulos de las interseccionalidades y todas estas otras circunstancias del entorno que hacen que las mujeres seamos un poco más vulnerables y no nos permita relacionarnos con la tecnología, porque somos madres mucho más jóvenes, por ejemplo, entonces no tenemos tiempo de jugar o de interesarnos por nuevos temas. Y adicional a eso, pues no estamos en un entorno que nos enriquezca y nos motive para acercarnos a este tipo de carreras, a este tipo de conocimiento. Y me gustaría mucho como que nos hablaras un poquito más de tu percepción de cómo estamos nosotras las mujeres en Latinoamérica con respecto al resto de las mujeres del mundo, porque las condiciones en Latinoamérica inherentemente son distintas a las de Estados Unidos y Europa. ¿Cómo estamos nosotros en Latinoamérica con respecto a la tecnología? ¿Cómo es el panorama? Claro, muy interesante la pregunta. Esto es algo que yo he estado investigando mucho y en todos los estudios que veo, pues el país de Latinoamérica que más desarrolladores tiene es México y tiene el 1% de los desarrolladores del mundo. Así te podrás imaginar cómo estamos en Panamá. Creo que es como 0.04%, un número súper chico. Y no sé, me parece interesante porque muchas veces también esto es algo importante a agregar, y es que por más de que así sea, digamos, a nivel de Latinoamérica regional, es decir, las personas que viven en estos países, pues también existen personas que se consideran latinas que no necesariamente viven en Latinoamérica. Y ahí, interesantemente, y un poco aprobando lo que decías en antes, pues el porcentaje sube. Hay como un 7 o 8% de mujeres que se consideran latinas, que son desarrolladoras, pero menos del 1%, menos del 2% del mundo, que las de las mujeres que son desarrolladoras, viven en Latinoamérica. Entonces ahí te cuenta mucho esa diferencia definitivamente de los lugares a donde vives y las diferencias culturales que empoderan o desempoderan a mujeres a entrar en esta industria.
Ahora que tú mencionas la palabra empoderar, yo siento que tú te empoderaste con este tema, bueno, con la experiencia que viviste en Suiza y sé que te involucraste en un montón de iniciativas. Julieta, a mí me gustaría de pronto que compartiéramos con las chicas que nos escuchan y bueno, y por qué no, también con los chicos que son aliados en este proceso de crecimiento y de la amplificación de la mujer. ¿Cuáles fueron esas iniciativas que te hicieron a ti como el clic en la cabeza y que, man, yo voy para esta y te empoderaste? Y nada, compartir un poco para inspirarnos también. Claro. Mira, no hay nada como ese primer sentimiento de uno con tu cerebro, tu computadora y el wifi y trabajar por X cantidad de horas y ver un producto tangible que cualquiera persona en cualquier parte del mundo con una señal de internet puede utilizar y le puede cambiar la vida. Creo que ese primer producto, esa primera aplicación que uno hace y que ves de manera tangible en el internet, yo me sentía como una superhéroe. Yo dije, lo puedo hacer todo y puedo ayudar a todos. Y creo que eso para mí fue muy impactante. Yo hice un curso cuando estaba en Suiza, me gané una beca para un programa que se llama Rails Girls, donde básicamente hacemos una aplicación en un fin de semana. Y fue muy empoderador y es un poquito la razón también por la cual he seguido enseñando, porque creo que hasta que no lo hacemos y no lo vemos, es muy difícil entender estos conceptos que muchas veces son muy abstractos y que por más de que los utilicemos en el Internet, pues programación se siente muchas veces como algo intimidante, algo lejano, que solamente hacen personas en un sótano, hombres con barba, es una camisa de Pac-Man. Entonces, eso para mí fue muy poderoso y es un poco gran parte de la razón por la cual he seguido enseñando. Enseñé el currículum de tecnología para la Universidad del Istmo, acá en Panamá. Entonces, un poco trabajando realmente con organizaciones, tratando de empoderar a mujeres, porque el espacio es infinito y no puede ser que nos estamos quedando fuera del paquete. Es que la verdad es esa, yo creo que el tema con la programación es que a veces las mujeres como que no vemos la oportunidad de entrar, no sabemos ni cómo, y cuando vemos el código o vemos todo este mundo es como que, wow, eso es demasiado. Lo dices muy bien, genera un susto, pero tú como una mujer que ya está dentro de este campo, que está súper empoderada, ¿qué oportunidades ves para nosotras las mujeres dentro del campo y cómo la podemos aprovechar? Digamos, cómo podemos acercarnos más a este mundo que yo creo que aunque ahora parezca tan lejano y tan distante, cada vez va a ser más cotidiano y va a ser en el futuro algo que sí o sí debemos saber, no sé. Lo primero es aprovechar el poder del Internet. No, el Internet está ahí, es una herramienta que tenemos todos de manera accesible. Hay muchos cursos gratis y muchas cosas pasando, muchas actividades, especialmente enfocados a mujeres, becas, programas a los cuales podemos meternos y no tiene que ser incluso solamente desde el punto de vista de la programación. Faltan mujeres fundadoras, faltan mujeres dentro del espacio de manejo de proyectos. Entonces, dentro del espacio de la tecnología como tal, hay muchas distintas oportunidades de nosotras para entrar. Aparte de eso, creo que es importante demistificar el hecho de que para uno ser una buena programadora tienes que ser buenísimo en matemáticas. En realidad, esto es un mito. Lo que tenemos que hacer es buenas en lógica. Si esto es posible, entonces esto es posible, entonces esto otro es posible. Y un poco en cambiando esa mentalidad tal vez de grises, verdes, azules, morados. En programación o funciona o no funciona. Punto. Y hay mil maneras diferentes de hacerlo funcionar, pero al final el resultado es muy binario. Entonces, más que realmente aprender a programar como tal y pensar que todas tenemos que ser desarrolladoras, yo creo que lo dijiste muy bien, en sentido de que lo importante es conocer del tema y entender cómo funciona, porque ese cambio de mentalidad es realmente lo que está, digamos, movilizando e impactando todo lo que estamos construyendo en paralelo a este núcleo de tecnología y de transformación digital que definitivamente está impactándonos en todos los sectores. Y yo creo que también que las nuevas tecnologías tienen vinculados esta serie de estereotipos que, como ya mencionamos al principio, algunos patriarcales y demás. Sin embargo, nosotros vemos que esta industria empieza a abrazar mucho a la mujer y a tener mucho reconocimiento a la mujer. Sin embargo, no podemos escatimar que la mujer cumple un papel indiscutible en el desarrollo de la tecnología, pero para llegar a trabajar en una empresa
es algo que tradicionalmente ha estado reservado para los hombres, ¿verdad? Trabajar en la gran empresa tecnológica, director o el desarrollador, etcétera. Y supongo que como muchas mujeres de la historia, tú también tuviste esos retos como para entrar al mundo, entre comillas, el mundo de hombres. Nada, entonces quería saber como que si tú en este journey de vincularte con el desarrollo de software y meterte en este flow de la tecnología, ¿te encontraste con alguna historia súper loca o algún prejuicio súper loco a la hora de ser contratada o incluso trabajando en un equipo mayoritariamente conformado por hombres? Te cuento una historia externa y una historia interna personal. A nivel externo, estuve obviamente pues en algún momento buscando trabajos y aplicando. Y para mí fue una sorpresa una compañía para la que apliqué en Latinoamérica, y menciono Latinoamérica porque realmente esto en Estados Unidos o en Europa sería impensable. Pero luego de aplicar y mandar mi currículum, recibí un correo donde me hacían una serie de preguntas y te las detallo en orden, nunca se me va a olvidar. Número 1, estás casada. Número 2, tienes hijos. Número 3, ¿qué idioma de programación hablas? Número 4, hablas inglés. Número 5, ¿en qué tecnologías te desempeñas? Y nunca se me va a olvidar eso porque yo pensé, wow, o sea, realmente si estoy casada y tengo hijos, es la pregunta más importante que me puedes hacer ahorita que acabo de aplicar un trabajo. En la primera sesión, ni siquiera fue que había pasado varios procesos de entrevistas y hasta me iban a ofrecer una oferta y querían entender mejor mi vida personal. O sea, no habíamos ni siquiera pasado un punto de conversación. Entonces, bueno, no sé si eso también se lo preguntarán a los hombres. Realmente no, nadie me ha podido afirmar que sí, pero me choqueó mucho recibir esa respuesta. Ahora, a nivel interno, decirme a nivel personal, también uno enfrenta obstáculos, porque como comentaba antes, pues al estar trabajando en un ambiente tan masculino, realmente yo, por más empoderada y más confiada que me sintiera, es mentira que me siento que pertenezco inmediatamente o que me siento que puedo participar, porque pues la energía masculina simplemente es diferente a la energía femenina y puede ser a veces un poco más agresiva, hablan más alto, se sienten más confianzudos muchas veces, no siempre por supuesto, pero de lo que dicen, y la mujer tendemos a ser más colaborativa, más empática. Entonces me noté a mí misma un poco bajando la voz, callándome, no necesariamente opinando tanto. Y eso fue un reto interesante porque no fue hasta que mi jefe, un mentor, la verdad, que me dijo que no dejara, claro, porque empezaba a decir mis opiniones y tenían sentido, tuvieron un impacto positivo, aportaban a la conversación, y me dice, Juliet, tienes que hablar más, ¿por qué no estás aportando las ideas que claramente tienes? Y eso fue una pequeñita cachetada en la cara a darme cuenta que yo misma me estaba, digamos, cerrándome puertas y limitándome por no ser más asertiva, por no reemplazar yo creo, yo siento, tal vez sí, no sé qué piensan, pero, y decir todo este tipo de frases en vez de decir, ¿qué tal si hacemos tal y tal y tal? ¿Por qué no? No sé qué. Eliminar la palabra creo y pienso de mi vocabulario y simplemente decir esto es así porque es así, y basarme en toda la evidencia y apostar en mí misma y el estudio que vengo haciendo y el trabajo que tengo, y un poco empoderarme realmente a participar en este tipo de conversaciones. Entonces creo que hay siempre ese balance, un poquito el síndrome del impostor que tenemos a medida que vamos escalando profesionalmente, porque claro, si algo fuera fácil, entonces no estuviéramos rompiendo barreras, no estuviéramos creciendo, ¿no? Y ahí siempre va ese balance, digamos, entre cómo manejo yo misma mi síndrome del impostor, de manera que ese miedo no me agarre en el piso, sino que me empuje a querer crecer y querer aprender más y dejar que esa curiosidad pues me guíe a través de mi carrera profesional. En el sector de la tecnología y en sectores donde son mayoritariamente hombres, la brecha salarial es bastante amplia. ¿Tú crees que en la tecnología esto pasa y cómo has sentido desde tu experiencia la equidad salarial en la tecnología? Es una pregunta muy interesante, definitivamente que pasa, al igual en que pasa en todas las industrias, pero yo, si me preguntas a mí honestamente, yo creo que va de vuelta al mismo problema que conversábamos en antes, que es un poco ese síndrome del impostor y cómo las mujeres vemos nuestra carrera profesional. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando se hacen estudios de ver a qué trabajos aplican los hombres y a qué trabajos aplican las mujeres tendemos a aplicar trabajos en los que llenamos todas las calificaciones, mientras los hombres aplican a trabajos en los que llenan dos, tres de las calificaciones y el resto pues
que se sienten que las van a aprender en el camino. Entonces empezamos por que nosotras mismas nos ponemos muchas veces esa barrera de los niveles en los que podemos alcanzar. De ahí, no solamente, digamos, aplicamos a diferentes trabajos, sino que nos imponemos diferentes labels. Yo fui culpable de esto. Cuando terminé de estudiar programación, yo era una desarrolladora junior. Y así mismo me llamaba, ¿no? Yo me ponía en mi currículum, me ponía en el LinkedIn, desarrolladora junior. Pero ese techo me lo estaba poniendo yo misma. Al final, quien sea que me esté contratando me va a estar probando, me va a estar viendo mi nivel. Entonces, yo no tengo por qué decirles que yo soy junior. Y así mismo utilizamos ese tipo de lenguajes dentro de nuestros currículums y los documentos que presentamos. Número 3, honestamente, la negociación. Cuando llegamos a temas de negociación, muchas veces nos sentimos como que, ay, wow, me escogieron. Eso ya es el honor suficiente. Cuando realmente, al punto en el que uno lo escogen, estamos en un punto de negociación de un 15 hasta a veces un 50% adicional a lo que nos están ofreciendo, porque ahí siempre las compañías quieren pagarnos menos y nosotros queremos ganar más. Entonces, especialmente cuando ya nos dicen que nos quieren, realmente el punto de negociación es mucho más alto de lo que creo que muchas veces nos atrevemos a pedir. Y gran parte de eso es esa confianza, esa asertividad, ese empoderamiento que probablemente por el patriarcado de las sociedades en las que hemos vivido y muchos temas culturales, pues le sale más fácil a los hombres, digamos, que a las mujeres. Entonces, no sé, creo que esto pasa alrededor de todas las industrias, también pasa mucho en la industria de la tecnología, y creo que a la industria de la tecnología se le agrega, digamos, un componente como subliminal adicional, y es el tema del perfil. Uno piensa en desarrolladores, y especialmente en el español, donde cada palabra tiene un género, escuchar la palabra ingeniera o desarrolladora es hasta raro, porque no estamos acostumbrados a escucharlo y a ver ese tipo de perfiles. Entonces, eso lo que conlleva es que pensamos que los perfiles masculinos son mejores porque simplemente estamos más familiarizados con eso dentro de nuestra cabeza. Yo soy de las que piensa que eso no lo están haciendo, digamos, de maldad ni por molestar, pero simplemente es un filtro que definitivamente existe y nos toca probarnos el doble. Y esa es una realidad que, pues, digamos, hay que enfrentar, pero me gustaría pensar que asimismo pues tenemos el doble de posibilidad también de tener un impacto positivo y que a veces al probarnos como que un poquito más, pues no solamente nos mejoramos a nosotras mismas, sino que realmente causamos un impacto incluso más grande dentro de una organización donde tal vez mucha gente no pensaba que podíamos llenar este tipo de rol. Es el ingeniero, el médico, el abogado. Yo nunca he estado de acuerdo. O sea, para mí me genera mucho conflicto mental pensar, dije, yo soy ingeniero, yo soy abogado. O sea, a mí particularmente me causa demasiado conflicto. Menos mal que mi carrera no tiene como esa O al final porque no lo logro como digerir. Y pensando en el tema de representatividad, tanto en el mismo título que te dan y también en la cantidad de mujeres que vemos ahí para sentirnos identificados. Y lo digo en muchos aspectos, porque también capítulos anteriores que estuvimos hablando de la identidad y del amor propio, cuántas veces nos sentimos representadas físicamente, ¿cierto? Y lo mismo sucede también en la industria, en la parte profesional. Y como seres humanos está clarísimo que nosotros necesitamos identificarnos con modelos, de buscar figuras aspiracionales que nos vayan como inspirando y guiando para afianzar como nuestra identidad o nuestra percepción de alguna cosa o de esa visión o ese propósito que queremos nosotros lograr. Yo sé que hay muchas personas que desde muy temprana edad empiezan a descubrir esa representatividad, sea en libros, en cuentos, películas, en los medios de comunicación o en algunas figuras que te inspiran. Entonces, nada, en este mundo de la mujer, en la tecnología, quisiera saber si de pronto tú viste o tienes algunas mujeres que tú consideras que han hecho proezas en la tecnología y en la computación y que para ti han sido un referente o un modelo a seguir. Sí, la verdad que especialmente entrando en la industria, sí me sentía que toda la gente a la que admiraba y respetaba dentro eran hombres. Y eso creo que aporta obviamente un síndrome del impostor que solamente crece a medida que uno respeta y ve a más hombres dentro del espacio y la falta de mujeres, ¿no? A mí me ayudó mucho una profesora que tuve en el programa porque fue como la primera persona de cerca que pude ver que era una mujer, era cool, estábamos alineadas en muchos pensamientos, en muchos intereses y de repente como que, y también es programadora y aporta muchísimo dentro de este espacio. Entonces, definitivamente, pues, de vuelta creo mucho en el poder de la educación en ese sentido y de ese trato como uno a uno entre mujeres para entender este tipo de conceptos.
Aparte de eso, realmente sí admiro mucho a las primeras programadoras, las Ada Lovelace, Grace Hooper, en todas estas mujeres que realmente en su momento eran probablemente unas locas metiéndose en estas máquinas y que pues han cambiado la historia gracias a sus descubrimientos y su manera de trabajar. Pero tal vez para traerlo un poco más a la vida moderna, creo que las personas que más en ese sentido me han impactado y me han inspirado son las mujeres fundadoras. Ahorita mismo, si uno mira, por ejemplo, el mundo de las inversiones y de las compañías que están públicas, solamente el 5% de las compañías públicas en Estados Unidos, por lo menos, son lideradas por mujeres. Entonces, ese número me parece fascinante y muchas de esas mujeres pues son mujeres en tecnología. Por ejemplo, una Whitney Wolfe Herd, que fue quien trabajó en Tinder y luego en Bumble, es la mujer billonaria más joven del mundo. Entonces, ver que existen, digamos, estos liderazgos dentro de la industria de la tecnología, por más de que no sean programadoras realmente, ha tenido un impacto muy positivo en mí, en darme cuenta de que es posible, de que hay mucho espacio para nosotras para crear y que realmente pues una vez vamos superando todos estos obstáculos, pues podemos definitivamente apelar para el mundo y más. Juliet, ¿y qué legado te gustaría dejar a ti en la historia de la tecnología en Panamá, en Latinoamérica y por qué no en todo el mundo? Uy, qué lindo. Mira que la verdad, yo empecé, y aquí siempre como que vuelvo a mi inicio en este espacio, ¿no? Yo empecé a querer programar por esta deficiencia que veía en nuestros sistemas políticos, que identificaba que era un problema de procesos y realmente problemas técnicos. Entonces, entre más lo pienso, pues definitivamente que mi entrada a aportar ha sido por el medio de la educación, pero creo que más allá realmente hay posibilidad de cambiar el sistema que tenemos, especialmente ahora con la tecnología del blockchain, la tecnología de la descentralización. Existe mucho espacio para tener sistemas que son seguros, transparentes, eficientes y que puedan cambiar cómo estamos como colaborando en escala. Porque al final eso es lo que es un gobierno, ¿no? Es encontrar un sistema que nos permita colaborar con extraños, con personas de diferentes demografías, de diferentes etnicidades, idiomas y todo, y colaborar de una manera que sea eficiente, transparente y escalable. Entonces, realmente apuesto mucho por las tecnologías descentralizadas y es gran parte de lo que estoy haciendo ahora en mi trabajo. Cómo le enseño a más ingenieros, a más personas a meterse en este espacio y poder escalar, digamos, esos modelos de colaboración montados en modelos descentralizados. De verdad que yo creo que eso va mucho de la mano en la preparación también de los profesionales del futuro, ¿verdad? Pienso que, bueno, tanto niñas como niños, para que en el futuro puedan acceder a mejores oportunidades en el campo laboral y mismo nosotras también podamos ir creciendo y podamos incrementando como ese porcentaje de mujeres, rompiéndola y dejando muchos legados en este ámbito que ahorita mismo pues es tan resonante y tomando también como referencia, yo leo lo que hablabas ahorita, como que los estereotipos, que las mujeres estamos como bueno, subrepresentadas, que tenemos algunos estigmas de este trabajo para niñas, este trabajo para niños, los juguetes, etcétera. A mí me preocupa algo como, bueno, está avanzando todo este tema tecnológico, sí que estamos ganando un poquito de espacio, pero no lo suficiente, pero no estamos como que tan enamoradas del sector y me preocupa que las carreras del futuro no están tan llenas de personas del presente. Entonces, ¿tú cómo crees que debemos preparar o prepararnos como profesionales para las carreras del futuro? Y bueno, ¿cuáles son esas carreras del futuro también? Claro. Mira, el 60% de los niños que hoy en día están en primaria van a trabajar en trabajos que hoy en día no existen. El 60%, eso es un número enorme. Y mucha gente le tiene miedo a ese número. Dices, uy, pero entonces, ¿cómo preparamos? ¿Cómo educamos? Pero yo de la manera que lo veo es que en realidad ese 60% nosotros lo estamos construyendo. Entonces, es una oportunidad de oro para asegurarnos que hay más mujeres en la industria, que hay más diversidad dentro de nuestro ecosistema. Y creo que gran parte de eso es un poco distanciarnos de los modelos de clases y de materias puntuales y acercarnos más a un modelo de habilidades. Es decir, resolución de problemas, empoderar la creatividad, la curiosidad, la proactividad, actitud positiva y optimista, claridad de mente, escribir, comunicarnos, la honestidad. Son muchas, digamos, habilidades, como dicen, blandas, pero que realmente son la base de cualquier habilidad técnica que se siga más adelante. Y creo que hay un tema súper claro, especialmente cuando se ve a nivel global, es el enfoque que tenemos en las soluciones versus los problemas.
cuando uno ve las materias en las universidades, le estamos enseñando a la gente a cómo trabajar en las soluciones, pero no le estamos enseñando a la gente a entender los problemas, a enamorarnos de los problemas. Y de ahí entonces vemos cómo los resolvemos. Creo que el mundo fuera mejor si todo el mundo simplemente siguiera lo que en inglés, digamos, llaman los rabbit holes, ¿no? Esas curiosidades innatas, obsesiones positivas, guillas, como le decimos en Panamá, que la gente se meta en eso de lleno, se dé espacio para curiosear, leer sobre temas nicho, conocerse a sí mismo, y de ahí entonces pensar en qué oportunidades existen para resolver esos problemas y vamos, digamos, de manera colaborativa todos aportándonos esas soluciones. Entonces, yo creo que especialmente a medida que el Internet pues solamente crece, estamos pasando de ser menos consumidores pasivos a ser creadores activos. Es decir, dejar atrás ese consumo de contenido irrelevante, de la foto de la comida, de cosas que tal vez no nos llenan, y pasar a tener una dieta digital de calidad, donde por medio de las horas que estamos pasando en el Instagram o en el Twitter o cualquiera que sea su veneno de preferencia, estamos realmente consumiendo contenido que nos aporte y compartiéndole a otra gente dónde estamos en nuestro viaje de conocimiento, porque yo siempre voy a estar un paso más adelante que un pocotón de gente y un paso más atrás que un pocotón de gente incluso más grande. Entonces, ¿cómo puedo, digamos, compartir lo que yo estoy viendo en mi proceso de conocimiento para que le aporte a otra gente, así mismo como yo me estoy nutriendo del conocimiento que otra gente en paso más adelante mío está compartiendo? Y Juliet, tú hablabas ahorita de consumir un contenido más consciente. ¿Tienes tips de utilizar las redes y todo lo que tenemos hoy en día para que esas redes sean más conscientes? Y también me gustaría mucho que le dejaras un mensaje a todas las chicas que están pensando en qué estudiar o algunas que ya terminaron su carrera y tienen curiosidad por este mundo de la tecnología. ¿Qué les dirías a ellas y qué nos dirías a consumidores de las redes sociales para que usemos todos estos medios y el Internet a nuestro favor? Me encanta que me estás haciendo estas preguntas, incluso combinadas, porque creo que entre más lo pienso, la respuesta es la misma, y es la creación. Te pongo un ejemplo. Yo ahorita, bueno, ya no ahorita, ya hace varios meses, comencé, como decía Clareta al comienzo, este proceso de compartir un boletín semanal. Y para mí ha sido una experiencia loquísima porque al estar obligada a compartir contenido todos los jueves, pues me ha obligado a consumir mejor contenido, ¿no? Porque en base a los inputs que estoy recibiendo, asimismo van a estar creados los outputs que estoy compartiendo con el mundo. Entonces, eso me ha ayudado mucho a, digamos, limpiar esa dieta digital. Tenía mucha gente que en realidad seguía de hace muchos años, que ya no me aportaba, y un poquito cuando uno le dice que no a unas puertas, pues abre otras. Entonces, eso me dio oportunidad para tener espacio, para ver otras cosas. Y creo que la creación es una arma de doble filo, porque no solamente nos aporta a nosotros a consumir mejor y a nutrirnos de mejores cosas, sino que también terminamos siendo, digamos, como un faro en un mar sin luna llena, donde somos este faro de luz que atrae a todos los barcos que están alineados con nuestro mensaje y con nuestras ideas. Entonces, creo que si los puedo dejar con algo, es ese poder del que tenemos ahorita mismo gracias al Internet, de ser creadores, de crear nuestro propio, digamos, tribu y comunidad de imperio de personas que comparten ideas con nosotros y utilizar esa herramienta para nuestro poder, incluso para personas que están dudando si entrar o no en la industria, qué ángulo escoger, cuál es la mejor manera. Pues no les puedo decir la cantidad de veces que le mando un mensaje a alguien que no conozco y te contestan, hacen una llamada por Zoom, tal vez los conoces incluso en vida real. Creo que cada vez le vamos perdiendo, digamos, vamos demistificando un poco ese miedo a hablarle a extraños, especialmente a medida que compartimos, porque las personas ya ven lo que tú crees, cómo tú eres, quién eres, y eso crea muchas oportunidades, no solo para nosotras mismas, donde un poco estamos haciendo ese networking en reverso, en vez de nosotros estar buscando a la gente, pues esa gente nos busca a nosotros, pero también abre espacio a que personas que tal vez no nos conocen, pues tengamos un aporte de valor que dar y nos puedan guiar en el proceso. Entonces los invito a que cualquiera que sea su medio de preferencia o su talento, sus intereses, tratar de compartir un poco y ver qué puede salir de esa creación, digamos, de estructurar y de darle claridad a nuestros pensamientos y a nuestras ideas.
De verdad, muchísimas gracias, Juliet, por compartir tu pensamiento, por compartir tu experiencia, por compartir todo eso que has construido durante los últimos años. De verdad que nos dejas con una enseñanza muy importante, que sabemos que el estigma es difícil, sabemos que los estereotipos en torno a las nuevas tecnologías existen, que tenemos prejuicios sobre las profesiones, de que están asociadas a un mundo de hombres o de mujeres. Sin embargo, contigo podemos descubrir e inspirarnos de que las mujeres estamos preparadas para lograr todo eso que nosotros nos proponemos, y sobre todo que también nos deja que los más sobresalientes en clases de matemáticas no son solo los que están dispuestos o disponibles o preparados para estudiar las carreras STEM. Entonces, muchísimas gracias por ser de estas mujeres que nos representan en este sector que crece y crece y crece, y de verdad muchísimas gracias también por tomarte este tiempo para seguir propagando todo eso que tú has construido y que tienes en tu corazón, para que muchas más mujeres también te vean a ti como referente y empiecen a sumar en esa bolsa de mujeres en la tecnología, ¿verdad? Gracias por estar aquí en Proeza Podcast el día de hoy. Gracias, Juliet. A ustedes por invitar. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que la única manera de liderar cambios es confiando en nuestro propio poder. Vamos a seguir escribiendo proezas juntas. Pueden escuchar nuestros episodios en aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts, Google y YouTube. Y recuerden seguirnos en Instagram como @proezapodcast. Contar nuestra historia para inspirar a otras mujeres es la mayor proeza que podemos realizar juntas.